Buenos días. Gracias a todos por su presencia y gracias al Colegio de Agentes Comerciales de la Comunidad Valenciana por invitarme a participar en estas jornadas en su 90 aniversario con la ponencia que voy a desarrollar en este marco de ForInvest. ¿Les gustaría caer bien a sus clientes? Sí, ¿verdad? ¿Creen que deben saber escuchar activamente a sus clientes? ¿Están ustedes de acuerdo con la idea de que un buen agente comercial debe tener facilidad de palabra y ser un buen comunicador? Creo que nadie va a estar en contra, ¿verdad?, de estas afirmaciones. Si hacemos una encuesta y preguntamos qué cualidad destacaría de un buen agente comercial, estoy seguro de que una gran mayoría diría la comunicación eficaz. Aunque lo expresara de distintas formas, tal vez: saber hablar, capacidad de conectar con la gente, facilidad de palabra, seguridad en sí mismo, no tener miedo, simpatía, sinceridad, sencillez, tesón y fuerza de voluntad, y otras expresiones que confluyen y refuerzan esa gran cualidad indispensable, la comunicación eficaz. Un comercial puede que argumente a la perfección, que exponga de forma exacta los datos y que utilice de forma impecable las técnicas de venta, pero es posible que no haya conseguido ser convincente porque no se ha mostrado seguro. Y esa, sin duda, es una cualidad que el buen vendedor, como el buen comunicador que debe ser, tiene que mostrar. Como dice la experta asesora y formadora Mónica Mendoza, el mejor vendedor no es el que más técnicas de ventas conoce, sino el que transmite mejor. Y Mendoza continúa diciendo: en ventas es menos importante lo que dices que lo que haces sentir a los demás mientras hablas. Tu capacidad de generar confianza es lo que vende. Tu convicción convence. Y ahí es donde quería llegar. Como dice Berbach, fundador de la agencia de publicidad, la multinacional TDB, y padre de la revolución creativa de los años 60, lo que mueve a la gente no es lo que dices, es la forma en que lo dices. Que la confianza en uno mismo es vital para poder construir de forma eficaz el perfil de un buen agente comercial. Y esa confianza requiere tener una actitud positiva que se alimenta con pensamientos positivos que construyan, que asienten una personalidad firme y decidida. No debemos olvidar que según sean nuestros pensamientos, así serán nuestras emociones y, por tanto, nuestros sentimientos. Y de esos sentimientos se generarán nuestras acciones y, en definitiva, nuestra forma de actuar, que a la larga conforma nuestra forma de ser. Fijaos si es importante. Todo parte de cómo pensemos, de qué estamos metiendo en nuestra cabeza. Por tanto, ahí establecemos uno de los grandes puntales, uno de los grandes cimientos sobre los que se asienta la personalidad de un buen agente comercial: el cuidado de nuestros pensamientos. Yo puedo, yo soy capaz, sé que lo conseguiré, me siento seguro de mí mismo, sé lo que quiero decir, sé lo que debo decir, sé lo que no debo decir, sé cómo comportarme, tengo capacidad para soportar los reveses, sabré mantenerme sereno, concentrado y tranquilo. Son pensamientos, junto a otros muchos de este estilo, que nos ayudarán a afrontar con confianza y serenidad la relación con nuestros clientes. Los pensamientos positivos generarán en nosotros una actitud positiva necesaria para afrontar el acto de comunicación, que es, en definitiva, el acto de venta. Hay algunos conceptos del campo de la psicología que yo siempre enseño a mis alumnos para conseguir comunicar con eficacia, por lo que creo que pueden resultar de interés para el objetivo que he marcado en esta charla. Uno de esos conceptos es la resiliencia, dicho así, resiliencia. La resiliencia, según los psicólogos, es la capacidad que poseemos los seres humanos para superar la adversidad. O como dicen Chávez e Iturralde, la resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas. Creo que aquí habría muchas historias que contar, ¿verdad?, sobre esta actitud que debe tener el buen agente comercial. El concepto de resiliencia, por otro lado, se corresponde aproximadamente con el término entereza, que nos resulta más familiar probablemente. Según el diccionario de la Academia de la Lengua, resiliencia, de hecho, significa entereza,
fortaleza, constancia y firmeza de ánimo. Como dice la psicóloga Ana Muñoz, las personas resilientes poseen tres características principales. Saben aceptar la realidad tal y como es. Tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido. Y tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. Alguien puede decir que un agente comercial no precisa poseer esta virtud para ser capaz de superar cualquier revés y seguir manteniéndose en ese pie de lucha al que se refieren los autores. Otro concepto que creo interesante destacar aquí es el de la proactividad. Las personas proactivas, a pesar de que pueden pasar muchas cosas a su alrededor, son dueñas de cómo quieren reaccionar ante esos estímulos. Es más que evidente que un buen agente comercial debe ser proactivo, lo que significa que no debe lamentarse de las circunstancias adversas que rodean su actividad, como una excusa para desanimarse y arrugarse ante ellas. En absoluto, no. La persona proactiva no se deja influir por las circunstancias, esperando a que sean totalmente favorables para actuar, sino que se esfuerza por hacer cambiar esas circunstancias, en la medida de sus posibilidades, como es natural, para encontrar la forma de conseguir sus objetivos, aunque la situación no sea la más favorable. Vender en momentos económicamente bollantes y con los índices de consumo interno por las nubes, eso puede hacerlo cualquiera. La venta apenas requiere esfuerzo. Vender en periodos económicos difíciles, como los de los últimos años, está reservado para los mejores. Seguro que para todos ustedes ha sido así, ¿verdad? Está reservado, como decía, para los mejores, para los proactivos, para los que saben mantener la ilusión, la entereza a la que me he referido antes, la seguridad, la convicción firme en las propias capacidades y en las propias posibilidades. Y todo eso, claro, forma parte de una actitud positiva, sensata, pero ilusionada, indispensable para el éxito comercial. Otra cualidad que precisa el buen agente comercial como el buen comunicador que debe ser es la asertividad. El buen agente comercial, insisto, como buen comunicador, debe ser una persona asertiva. Cito de nuevo a la psicóloga Ana Muñoz para precisar el término. Las personas con un comportamiento asertivo consiguen sus objetivos sin dañar a los demás. Se respetan a ellos mismos, pero también a los que les rodean. Actúan y dicen lo que piensan en el momento y lugar adecuados, practicando el sentido de la prudencia y el sentido común, con franqueza y sinceridad. Tienen autenticidad en los actos que realizan. Están seguros de sus creencias y de sus opiniones y tienen la capacidad de decidir. Me interesa mucho resaltar esto otro que dice Ana Muñoz. Cuando una persona asertiva se expresa, atención, eso debemos perseguir todos, claro, habla de forma fluida. Fluida no quiere decir corriendo, quiere decir una idea detrás de otra, tranquilamente, sin correr. Habla de forma fluida, empleando un tono cálido y volumen medio, sin gritar y sin hablar tan bajito que no te oigan, claro. Mostrando seguridad en sus argumentos. No presenta bloqueos ni muletillas. Mantiene el contacto ocular directo, pero no desafiante. Una mirada tranquila y sencilla, confiada, pero no desafiante, adquiriendo una postura relajada. El cuerpo en una postura relajada, sin encogimientos, sin posturas extrañas ni movimientos raros. A la hora de mostrar sus sentimientos, tanto positivos como negativos, lo hacen con honestidad y sin herir al otro. Como vengo repitiendo en esta charla, el buen agente comercial debe ser un buen comunicador. Por tanto, otra virtud esencial en su desarrollo personal es la elocuencia. Una definición de elocuencia dice así: la elocuencia es la capacidad de expresarse en público de forma fluida, elegante y persuasiva. Fijaos que tres cosas más bonitas: elegante, fluida, elegante y persuasiva. Es una manera de expresar emociones. Atención con esto, es una forma de expresar emociones de forma que produce convicción o persuasión en el oyente, mediante la lengua hablada o escrita. Aquí nos interesa básicamente la lengua hablada, de una forma llamativa y apropiada. Pensemos, por tanto, en el agente comercial en el acto de comunicación con su cliente. Inmediatamente comprendemos que esas características que forman parte de la elocuencia deben estar presentes en su forma de comunicarse. Debe ser capaz de hablar de forma fluida,
lo que significa, como he dicho antes, no correr, no hablar de forma precipitada y atropellada, sino controlando a la perfección la ordenada y tranquila expresión de las ideas que quiere transmitir, una detrás de otra, con calma y con seguridad. Debe saber expresarse de forma elegante. No puede dar una imagen ordinaria, tosca, ruda en sus palabras y pobre en sus expresiones. Desde luego, elegante no significa pedante, cuidado. Elegante no significa pedante, sino que su forma de expresarse sea tan adecuada al público al que se dirige que despierte la sencilla admiración en sus clientes por la calidad de sus palabras y la forma en que las pronuncia. Que digan, da gusto escucharle. Y me interesa mucho comentar este importante matiz porque debemos tener muy presente que comunicar no es lo mismo que hablar. Comunicar es transmitir emociones, efectivamente. Si no transmitimos ninguna emoción, la que sea, ninguna emoción, no estamos comunicando. Alguien puede estar hablando, hablando y hablando y no estar comunicando. ¿Por qué? Porque se está limitando a decir palabras, palabras y más palabras, pero sin transmitir ninguna emoción con esas palabras. Son palabras huecas, aprendidas y repetidas. Aquello de hablar como un loro que se ha dicho tantas veces, ¿verdad? Pero sin corazón, hablar sin corazón, sin convicción, sin creer de verdad en el mensaje que transmiten esas palabras, sin cuidar la forma de expresarlas. El buen comunicador, el buen agente comercial, por tanto, con el que lo estamos identificando, debe saber transmitir esas emociones, esa convicción, esa ilusión, esa energía, esa sinceridad, esa confianza firme en lo que dice, esa honradez, esa formalidad, esa profesionalidad. Así es como conseguirá la convicción y persuasión en el oyente, o sea, en su cliente al que se dirige. Como dice Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, dice, a diferencia de la mente racional que se comunica a través de las palabras, las emociones lo hacen de un modo no verbal. De hecho, cuando las palabras de una persona, atención a esto, cuando las palabras de una persona no coinciden con el mensaje que nos transmite su tono de voz, sus gestos u otros canales de comunicación no verbal, la realidad emocional, es decir, qué está sintiendo esa persona que habla, no debe buscarse tanto en el contenido de las palabras, en lo que está diciendo, como en la forma en que se nos está transmitiendo el mensaje. Y yo siempre, en mis cursos, cuando hablo de esto, pongo un ejemplo muy claro. Es bueno poner ejemplos para que las cosas las veamos con más claridad, ¿no? Pongo un ejemplo que es muy claro y donde veremos perfectamente que lo que identifica las emociones del que habla no es lo que se dice, sino cómo se dice. Había un anuncio en la radio, una cuña de radio hace años, nunca me acuerdo si era ING Directo Bank Inter, el que nació hace unos años, y hicieron una campaña de publicidad y en esa campaña había una cuña de radio en la que se oía, bueno, la campaña tenía el eslogan general de no es lo mismo. Pretendían decir somos un banco, pero no somos como los demás bancos, somos distintos, bien. Bueno, a mí me interesa en sí misma la cuña de radio aquella, porque la recordé al cabo de los años y dije, esto es exactamente lo que acabo de leerles de Daniel Goleman. Se oía la voz de una chica que decía, por favor, atención a la entonación, no a lo que dice, sino a la entonación y a cómo eso identifica. Decía la voz de la chica, me han ascendido. Esa voz nos transmite alegría, ¿verdad? Qué feliz está, la han ascendido en su trabajo, me han ascendido. Atención ahora, y otra voz de otra chica decía, qué bien. ¿Qué les ha transmitido esa entonación? Ha dicho que bien, ¿verdad? Ha dicho palabras, comunicación verbal, qué bien. Admiración, que con acento en la E, bien, cierra admiración. Eso es lo que pondría en el texto. Qué bien. ¿Alguien cree que esa chica está contenta porque han ascendido a su amiga? Nadie, nunca, jamás. Si alguien cree que está contenta, que levante la mano, por favor, pero que todos con su sonrisa y su aprobación están diciendo, efectivamente, lo que nos transmite es la emoción que esa chica manifiesta con esa entonación, diciendo que bien. Vuelve a oírse en la cuña la primera voz, que vuelve a repetir exactamente igual. ¡Me han ascendido! Alegría, ¿verdad? Y otra voz de otra chica dice, ¡qué bien! Es así, ¿no? Es así coincide lo que dice con cómo lo dice. ¿De acuerdo? Bueno, es un ejemplo que creo breve y clarísimo para ilustrar lo que acabo de decir de Daniel Goleman. Cuando las palabras no coinciden con lo que nos transmiten los gestos, el tono de voz, la entonación, nuestra comunicación corporal o cualquier otro elemento de comunicación no verbal,
La realidad emocional hay que buscarla en esos elementos, en cómo nos lo dice y no en lo que dice, ¿de acuerdo? Bien, y ahora sí, ahora me refiero a la persuasión, que es en definitiva el objetivo último que la agente comercial pretende conseguir con su acto de comunicación. Me interesa aquí resaltar cómo puede el agente comercial, como cualquier comunicador, insisto, conseguir convencer y persuadir con sus palabras. Para lograr ese objetivo puede, primero, ofrecer una buena imagen. Para intentar persuadir hay que ofrecer una buena imagen. El aspecto físico es esencial y aparte de sus cualidades corporales, como es lógico, deberá cuidar su indumentaria. Y aquí es interesante resaltar que no debemos dejarnos llevar por los complejos personales. Porque alguien puede decir, bueno, sí, yo es que por muchos trajes que me ponga, por muchos adornos, es que soy feo y es que soy muy feo. Y como soy muy feo, pues yo voy por la vida complejado, o como soy muy gordo, la gente que me ve enseguida pensará, es que soy muy gordo, o que soy muy grandullón, o que soy muy bajito, o que tengo la nariz muy grande, por favor, por favor, por favor. Dice el psicólogo Paul Jagot, al que ya he citado antes, atención, los peores defectos físicos, los peores defectos físicos pierden mucho de su carácter repulsivo en aquellos que hablan de manera encantadora. Por muy contrahecho que sea un individuo, fíjense que no digo si feíto y tal, no, por muy contrahecho que sea un individuo, puede ser buscado, querido, admirado por solo lo agradable de sus razonamientos, si cultiva su voz, su manera de articular las palabras, su vocabulario y su ingenio. Ahí lo tenemos. En ese texto el psicólogo nos deja un buen plan de trabajo para todo buen comunicador, para todo buen agente comercial. Cuando hablo de esto en mis cursos me gusta poner el ejemplo, que creo que conocerán todos, del famoso mago Tamariz. ¿Se acuerdan del mago Tamariz? Feo, pero feo, o sea, feo. Y él juega ese papel feísta, va por la vida de feo, no le importa llevar una melena lacia blanca, ser calvo, ir con un sombrerito, unas gafas de culo de vaso, una dentadura, Dios mío, que cuando sonríe cada diente va para un lado. No hace falta poner una imagen suya porque creo que la tienen todos en su cabeza. El mago Tamariz es un tío muy feo, pero es encantador, cae bien a todo el mundo sonríe cuando menciona al mago Tamariz. ¿Por qué? Porque como él mismo dice en sus espectáculos, en sus shows, es que yo trato con cariño a la gente. Ahí lo tenemos, esa es la actitud, ¿ves? La actitud que tiene el mago Tamariz es una actitud positivísima hacia el público. Bueno, pues eso es lo que trato de inculcar a la gente para que sean buenos comunicadores, y aquí en este caso a los agentes comerciales para que sean buenos comunicadores, que traten con cariño a la gente, que cuiden todas estas cosas que estoy diciendo para conseguir la persuasión. Y no olvidemos tampoco una idea que ningún psicólogo desmentirá. La sonrisa es la forma más barata de mejorar tu apariencia. La sonrisa. Sonríe y verás cómo tienes mucho ganado. La gente que va con cara de vinagre todo el día, con cara de pocos amigos, echando a todos para atrás, pero por favor, ¿cómo pretendes entrar a vender así a algún sitio? Olvídalo, vete, practica, interioriza esos pensamientos positivos, relájate, siente amabilidad, cariño. Ya diría cariño por este cliente, si es insoportable, si no, da igual, tú piensas que es una persona encantadora, que además probablemente me haga un pedido, con lo cual será más encantadora todavía. Decirle, bueno, motívate como sea, pero por favor, ve, mírale con cariño, sonríe y a partir de ahí comunica y verás como todos es mucho mejor y más positivo. Bien, otra condición para que la agente comercial consiga persuadir es la de mostrarse tranquilo y seguro. Tranquilo y seguro. Con una actitud y un comportamiento nervioso, titubeante, mostrando dudas e inseguridad, será muy difícil, por no decir imposible, que consigamos convencer y persuadir a nadie con nuestras palabras. La seguridad en nosotros mismos, como he dicho antes, y en nuestro mensaje, creará un ambiente relajado que favorecerá una reacción positiva en nuestro interlocutor, favorable a identificarse con el contenido de nuestras palabras. Además, claro, debemos inspirar confianza, claro, y esto lo conseguiremos con una sonrisa amable, como he dicho antes, y con gestos relajados, pero ojo, la sonrisa debe ser natural y sincera, claro. Las sonrisas forzadas no llevan a ningún sitio, es más, producen rechazo. Otra condición para lograr persuadir con nuestras palabras es la de transmitir autoridad, es decir, conocimientos y experiencia. Pisar terreno firme es lo más conveniente en este apartado.
El agente comercial, por supuesto, debe demostrar que sabe de lo que habla y que domina la materia, con capacidad para aclarar todas las dudas y solvencia para ofrecer criterios seguros, adaptados a las necesidades y exigencias del cliente. El agente comercial, para persuadir, debe conseguir transmitir empatía, como he dicho antes, simpatía, saber ponerse en el lugar del cliente, comprender sus necesidades, sus características y circunstancias es fundamental para conseguir esa empatía tan necesaria. Escucharle, entenderle, procurar que nos caiga bien, es la mejor forma de obtener esa respuesta positiva por su parte, logrando conectar emocionalmente con él. Insisto en una idea ya apuntada, pero imprescindible para quien quiera persuadir con su comunicación. Saber cuáles son las necesidades de quienes nos escuchan. En el caso del agente comercial, el cliente. Cuáles son sus expectativas para tratar de satisfacerlas. Y eso, como ya he sugerido, exige saber escuchar. Por último, para lograr la persuasión, un último recurso es el de mostrarles las ventajas de hacer lo que les decimos, como es natural. ¿Qué van a conseguir con eso? Y los problemas que tendrán si no lo hacen. Hacerles ver que si aceptan nuestra propuesta van a tener determinados beneficios económicos, de imagen, de satisfacción de sus clientes, de eficiencia en la gestión de su empresa, de mayor productividad, de mejora en el entorno laboral, de proyección social de la firma, de mayor prestigio, de reforzamiento de su marca, etcétera, etcétera. Depende, lógicamente, de lo que estemos tratando de vender en esas circunstancias. Y si no aceptan nuestros planteamientos, claro, perderán oportunidades tremendamente interesantes. Por otro lado, algo que muchas personas no tienen en cuenta a la hora de comunicar, atención, es el hecho, bien sabido, de que el 65% de nuestra comunicación es comunicación corporal, aproximadamente, como es natural, no hay nadie que pueda medir eso al milímetro. 65% de nuestra comunicación es comunicación corporal, el 25% es comunicación paraverbal, es decir, todo lo que rodea la palabra y la forma de expresarla, y tan solo el 10% es comunicación verbal. Y recordemos que ya he dicho antes que comunicar es transmitir emociones, y he dicho que las emociones se transmiten de un modo no verbal. Luego queda claro que el principal elemento de nuestra comunicación, como hemos dicho antes con Verback, es la comunicación corporal. La comunicación corporal es el principal elemento. Un discurso muy bien escrito, y mucha gente se preocupa, ¿verdad?, de prepararse un buen discurso, de prepararse un buen argumentario a la hora de ir a ver a su cliente. Como hemos dicho al principio, qué le voy a decir, la forma tal, no sé qué, por dónde le entraré, qué argumentos utilizaré, qué contraargumentos para cuando me ponga pegas, etcétera, etcétera. Se preocupan mucho de eso y descuidan en demasiadas ocasiones todos estos aspectos que son mucho más importantes, de hecho, mucho más importantes. No digo que lo otro no sea importante, pero es que son mucho más importantes para conseguir comunicar con eficacia y conseguir persuadir. Un discurso, por tanto, muy bien escrito en cuanto a su contenido, si está mal ejecutado, no conseguirá mover la voluntad, las emociones ni los sentimientos de nadie. Los dejará indiferentes. Lo ideal, claro, es que los tres elementos de comunicación estén bien apoyados unos en otros. Un buen discurso, bien escrito, con ideas interesantes, con buenos argumentos, pero dicho con buena voz, cuidando el ritmo, sin muletillas ni latiguillos, dejando pausas, modulando la voz, entonando de forma adecuada, con expresividad, con una posición corporal que transmita seguridad, serenidad y confianza, mirando a quienes nos escuchan, con una mirada tranquila, firme y segura, sonriendo cuando sea adecuado, poniéndonos muy serios y con gesto grave cuando lo requiera el contenido del discurso, por supuesto, gesticulando con las manos de forma natural. Y en cuanto al contenido en sí de la intervención oral que haremos ante nuestro auditorio o ante nuestro cliente o clientes, quiero también comentar algunas cosas que son interesantes, como es natural, aunque sea teóricamente lo menos importante, ¿no? Debemos procurar que tenga unas determinadas cualidades esenciales del discurso: orden, unidad, variedad, lo que significa originalidad y libertad, adecuación a la audiencia y ajustado al tiempo.
Y en cuanto a las partes de las que se compone nuestra intervención, nuestro discurso, deben ser las clásicas de introducción, cuerpo, medio, desarrollo y conclusión o cierre, ¿verdad? Como cualquier historia que se cuenta, hay un inicio, hay un desarrollo y luego una conclusión. Una buena introducción es fundamental para captar la atención del público desde el primer momento. Lo que no podemos hacer, como decía por cierto un amigo mío, que se me olvidaba decir, que criticaba que mucha gente al iniciar su ponencia o una charla o una presentación, una conferencia, decía: buenas tardes, gracias por su presencia y venga PowerPoint. Entonces, claro, aquí veis que yo no lo he usado, no me da la gana usarlo, no quiero usar el PowerPoint, me niego, porque yo pretendo demostrar que se puede comunicar con la gente, se puede establecer una buena conexión con tu público sin necesidad de elementos externos. Pero simplemente digo habitualmente que el PowerPoint es el refugio del mal orador. Me gusta repetir esa idea, y lo sabéis perfectamente que es así. Quien tiene miedo a enfrentarse con la mirada del público, como estoy haciendo yo ahora, y os veo y sois todo un grupo de gente maravillosa y estupenda, y lo siento de verdad, no lo estoy diciendo para haceros la pelota, lo siento, ¿qué queréis que haga? Lo siento. Y me caéis genial, y estupendo, y estoy aquí tan a gusto. No necesito esconderme en el PowerPoint, pero el que no está seguro de sí mismo gira la cabeza, procura entonces no mirar y se dedica a leer lo que pone en la pantalla, o se dedica a tener sus papeles, como yo he tenido, pero se dedica a leer y leer y leer y leer sin levantar la mirada. Por Dios, la mirada, no lo olvidéis, es una de las cosas que más comunica. Por favor, mantened un buen contacto visual con la persona a la que le estás hablando, o a la que estás escuchando, o a las personas a las que les estás dirigiendo tu mensaje. Y por último digo, la conclusión o cierre de todo lo que dices es el elemento más estratégico. Lo que se dice último tiene mayor posibilidad de quedar en la memoria de quienes te escuchan, claro. Carece de reglas fijas, se puede cerrar con una cita de un autor, yo lo he hecho muchas veces, con una anécdota también, haciendo un resumen o recapitulación, y si procede, haciendo un llamamiento a la acción, es decir, animando a esa gente a que te hagan caso y aprueben ese proyecto que les has presentado, o te compren ese producto o ese servicio que les estás queriendo vender. Por eso insisto, para terminar, yo voy a hacerlo poniendo en práctica este consejo que acabo de comentar. Como conclusión de todo lo dicho, un buen agente comercial debe ser un buen comunicador. Esa era la idea principal que quería yo transmitir y que he pretendido desarrollar. Creo que ha quedado demostrado. De que lo sea, dependerá en gran medida su éxito profesional. Por tanto, y resumiendo todo lo dicho, ante todo el agente comercial debe tener ilusión, fe en su producto o servicio, confianza en sí mismo, tesón, resiliencia, ya hemos dicho, entereza, ser inasequible al desaliento, actitud positiva, capacidad de persuasión, buena imagen, sonreír con naturalidad, sencillez, amabilidad, sinceridad, honestidad, grandeza de espíritu, buena comunicación, riqueza de vocabulario, empatía, escucha activa, gran capacidad de observación, ciertas habilidades psicológicas básicas, agilidad mental, perspicacia, adaptabilidad al medio y a las circunstancias, saber perder a veces, encajar las críticas, proactividad, asertividad, grandeza de miras y siempre, siempre sentido del humor, que dicen que es la capacidad de reírse de uno mismo. Casi nada, ¿no? El panorama, ¿verdad? Bueno, pues nunca es tarde para corregirse. Ánimo. Muchas gracias por su atención.